Muy bien, gloria al Señor. Hermano, buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana. Una vez más podemos decir en esta mañana, gracias Dios por el privilegio, por la oportunidad que nos da de reunirnos, la iglesia perfecta de Cristo. Amén. ¿Cuántos están perfectos? ¿Ah? Así es, aquí hay un perfectos en Cristo, completos en Cristo. Amén. Reinando en vida. Un saludo a todas las naciones y un saludo a todas las familias de la tierra. Queremos decirles que en la palabra de Dios está escrito que Dios dijo, no un ángel ni un profeta, el mismo Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones. Ese es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y ahora en estos tiempos, desde que el Señor Jesús vino, porque esa fue la bendición es que Cristo vino y nos salvó, y hoy en esta mañana estamos salvados y estamos bendecidos. Amén. Y declaramos que Costa Rica está bendecida junto con todas las naciones. Porque dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Así es que esa es la posición que nosotros tenemos como creyentes en Cristo y como hijos de Dios, y nos apropiamos de esa herencia. Bendecidos con toda. Amén. Somos lo que el Evangelio dice que nosotros somos. No nos minimizamos, hermanos, de lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que no tenemos pecado, no tenemos pecado. Cristo lo cargó. Si la palabra de Dios dice que estamos completos en Cristo, es porque Colosenses 2:10 dice que estamos completos. Si estamos perfectos en Cristo, es porque Hebreos 10:14 dice que estamos perfectos en Cristo. Amén. Si somos olor grato para Dios, es porque 2 Corintios 2:14 dice que somos olor grato para Dios. Dice que reinamos en vida, porque Romanos 5:17 dice que mucho más reinarán en vida los que recibimos esta abundancia de la gracia. Amén. Así es que somos lo que el Evangelio dice que somos. Por eso es que somos bendecidos, y declaramos a todas las naciones y a todos los que nos ven por el video en esta misma posición, perfectos y completos en Cristo Jesús. Muy bien. Queremos recordarles a todos los que nos ven por el video y a los que estamos aquí que martes y jueves estamos en vivo a las 8:15 en Facebook. Martes y jueves en vivo. También todos los domingos nos reunimos aquí en nuestro lugar de reunión, que está ubicado en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueducto, 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana y grabamos la enseñanza, la predicación, para que salga en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia. Cuando sale la página le das videos, y allí están los videos que hemos grabado hasta el día de hoy para la gloria del Señor. Muy bien, ahora sin más ni más, mis amados hermanos, vamos a pasar a nuestro hermano Manuel Porras, ministro competente, hermano, que nos ayuda mucho. Amén. Vamos a recibir el Señor. Muy bien, Manuelito. Muy buenos días, bendecidos. Amén, buenos días. Todos los que nos ven por internet también les saludamos. Así es. Les bendecimos con toda bendición espiritual. Claro. Nosotros regularmente, antes de empezar la prédica, aquí en la reunión de los santos, compartimos con el hermano Marcos estudios bíblicos y conversamos sobre algunos temas. Ahora hablaba Marcos precisamente sobre un tema que sin haberlo preparado antes es lo que vamos a conversar, ¿verdad? Y se refiere básicamente al ejercicio de la fe, así se llama el estudio. Ejercicio de la fe. Porque, como decía Pablo, todo atleta se prepara, ¿verdad? Para una actividad, digamos, y se hace experto en la materia, en lo que sea. Un abogado se especializa en derecho, ¿verdad? Un arquitecto igual. Y en la fe lo mismo. O sea, nosotros tenemos que ser, aunque la palabra nos dice que somos ministros competentes, tenemos que ejercitarnos en esa fe. Porque eso nos permite
llegar a tener conciencia de qué realmente somos, que es lo que hablaba Marcos ahora hace un rato. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en la propia conciencia. Vean que Pablo, ¿a quién se refiere Pablo aquí cuando está haciendo mención de que se presta atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Bueno, a muchos de los movimientos que había en ese momento, no solo era a los que seguían predicando la ley de Moisés, sino que Pablo, cuando iba a Éfeso, por ejemplo, ¿verdad?, encontraba otra serie de doctrinas de demonios engañadores, y había gente que ponía atención, igual que como sucede hoy. Entonces Pablo aquí lo que está es advirtiendo eso, ¿verdad?, y diciendo que esas doctrinas venían por la hipocresía de mentirosos que habían sido cauterizados en su propia conciencia. O sea, que es lo que tenían ellos en la mente, ¿verdad?, que era lo que conocían, lo que habían aprendido. Y Pablo, aquí lo que uno puede notar claramente es que si Pablo está cuestionando todas estas doctrinas que ven ahí, quiere decir que lo que él enseñaba era lo correcto. Exacto. Y nosotros lo que enseñamos es lo que Pablo enseñó, que está aquí. Lo que Pablo enseñó sobre la fe, sobre la gracia, es lo que nosotros predicamos. Lo que está fuera de eso, aquí Pablo lo que está diciendo, eso es de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, y ahora lo hablábamos anteriormente, de quiénes efectivamente nosotros somos en Cristo. Y bueno, y también quiénes somos en carne, porque aquí Pablo revela, ¿verdad?, y la palabra enseña, Jesús también enseña quién somos nosotros en carne y quiénes somos en espíritu, ¿verdad? O sea, las dos naturalezas. Yo creo que aquí hay muy pocas iglesias o congregaciones que realmente lleguen y le enseñen a cualquier persona que asiste, ¿verdad?, y a estas congregaciones, cuál es su verdadera naturaleza. La palabra aquí la revela. O sea, revela nuestra naturaleza carnal, pero también revela nuestra naturaleza espiritual, que es la que permanece y que es la que es importante, porque el espíritu sujeta las cosas de la carne, ¿verdad? Sin desconocer lo que nosotros también somos en carne. Y la palabra aquí nos genera esa conciencia a través del Evangelio. Entonces, si a través del Evangelio se nos abre el conocimiento para todo esto, nosotros tenemos que ejercitar ese conocimiento. Exactamente. A través de diferentes formas, a través de la lectura de la palabra, a través del congregarse, que es importante porque compartimos entre los hermanos, ¿verdad? Y crecemos y maduramos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, eso es un ejercicio constante, ¿verdad? Porque usted para prepararse necesita capacitarse, ¿verdad?, para conocer sobre un tema y posicionarse en lo que nosotros realmente somos. Les voy a poner un ejemplo. En fútbol, por ejemplo. En fútbol, cuando un equipo sale a la cancha, el portero no va y se para en media cancha. El portero sabe que es portero y va y se para debajo del marco, porque sabe que él es el portero de ese equipo. Nosotros igual, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra condición como hijos de Dios, cuál es nuestra condición teniendo la mente de Cristo, teniendo el pleno conocimiento, ¿verdad? Y posicionarnos sobre eso, sobre lo que realmente nosotros somos en Cristo. Podemos entender lo que somos en carne, pero tenemos que saber quiénes somos en Cristo, que estamos completos, que estamos perfectos, y caminamos como eso, y nos comportamos como eso. Sí, así es. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:9.
Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio. O sea, nosotros no necesitamos de ofrendas y de obras para poder, respecto a la conciencia, entender quiénes somos nosotros, ¿verdad? Porque esto es por fe. Esto es por fe, ¿verdad? Entonces no requerimos de esto, ¿verdad? Y esto forma, digamos, la conciencia de quiénes somos en Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, verso 14. Aquí Pablo viene hablando del hombre en la ley, ¿verdad? Acordémonos que Pablo era judío, ¿verdad? Entonces, Pablo llegó a conocer la ley, ¿verdad? Porque fue formado en la ley, ¿verdad? Fue un maestro de la ley, ¿verdad? Pero Dios le da otra cosa diferente y totalmente contraria, ¿verdad? Que es enseñar la gracia, ¿verdad? Pero había sido formado en la ley, entonces tenía el criterio para poder hablar acerca de la ley. Y aquí Pablo en el verso 7, en el verso 14 del capítulo 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí Pablo está hablando de la naturaleza carnal, ¿verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer está presente en mí, mas no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ya no obro yo mismo, sino el mal que mora en mí. Aquí Pablo está hablando del hombre adámico, del hombre natural, ¿verdad? En la ley antes de la cruz, ¿verdad? Antes de la cruz. Porque después de la cruz, el pecado, bueno, dice que está condenado en la carne, ¿verdad? Que es la naturaleza de este cuerpo adámico, ¿verdad? Que está lleno de un montón de cosas, ¿verdad? Que no agradan a Dios, que son cosas de la carne, ¿verdad? Pero aquí Pablo lo que hace es revelar esa naturaleza pecaminosa que está condenada en la carne, que está prisionera en la carne, que no tiene que ver con el hombre espiritual, ¿verdad? Por eso es que hoy muchos siguen viéndose en esa foto, ¿verdad? Y lo que ven en la carne, y por eso dicen que tienen pecado, ¿verdad? Pero nosotros somos seres espirituales, con un cuerpo, ¿verdad? En una vasija de barro, ¿sí? que tiene tesoro. Exactamente, que es un tesoro en un vaso de barro. Así Pero es. también nos da a conocer la condición que tenemos desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Vamos a ir a Filemón. Filemón está a la par de Hebreos, es un solo capítulo, que eso lo habla el hermano Marcos. Filemón, verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que en lo que respecta a Cristo hay en nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener el conocimiento de todo lo bueno que habita en nosotros, ¿verdad? De todo ¿qué es todo lo bueno que habita en nosotros? El Espíritu de Cristo, el conocimiento de la gracia, todo eso está en nosotros, ¿verdad? Pero no está en la carne, ¿verdad? Está en la parte espiritual, ¿verdad? En el conocimiento del Evangelio. Por eso es que el ejercicio de la fe para poder conocer cuál es nuestra condición en Cristo es importante. Es algo que tenemos que tener porque el Evangelio lo revela, y ahí está. Y a nosotros se nos ha abierto el conocimiento y se nos ha abierto la conciencia para poder entender este Evangelio
y poder discernir efectivamente todo lo bueno que hay en nosotros. Claro. Si Cristo mora en mí, si tengo la mente de Cristo, todo lo que hay es bueno, todo lo que hay es bueno. Entendiendo, claro, ¿verdad?, que la carne sigue fastidiando ahí, porque para eso está, sigue fastidiando, ¿verdad? Pero nosotros no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu, vivimos de acuerdo a los preceptos que la palabra nos enseña. Exactamente, así es. Muy bien. La carne está viciada. Exacto. Como decía Pablo, ¿verdad?, más teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. O sea, más teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Cristo, el espíritu del Evangelio, de la gracia en mí. Con esa condición, yo tengo que vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. No de acuerdo, y Pablo lo menciona, ¿verdad? Exactamente, qué bueno eso. Porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra está. Sí. Y incluso Pablo dice, no creyendo más allá de lo que estaba escrito. Acordémonos que Pablo ya incluso había escrito estas epístolas, ¿verdad? Y aunque se refería a muchas de las cosas que estaban en el antiguo pacto, ¿verdad?, que no necesariamente se referían a la ley, pero que sí, Pablo hablaba de todo lo que nosotros éramos o somos en Cristo. Claro. Manuel, léese ahí Tito 1:1, en esa Biblia suya. Ya que está allá la placita, ¿no? Igual dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Qué bueno. Tito 1:1. Tito 1:1. Ahora, sin el conocimiento de esta fe, nosotros no podemos dar frutos. O sea, solo podemos dar frutos con el conocimiento de esta fe, de esta gracia, ¿verdad? Vamos a ir a ver esto, a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice, porque en razón del tiempo, debiendo ser ya incluso maestros, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche, no de alimento sólido. Exacto. Porque todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mas de perfectos es el alimento sólido, de lo que por la práctica de los sentidos, ejercitados para el discernimiento tanto del bien como el mal. O sea, la práctica de los sentidos, el ejercicio de los sentidos. O sea, esto, hermanos, es un entrenamiento de todos los días. O sea, es una práctica de todos los días para poder llegar a tener, por esa práctica, por ese ejercicio constante, el poder tener el discernimiento del bien y del mal. O sea, de lo bueno y de lo malo. O sea, eso es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Nosotros podemos tener el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, entendiendo, bueno, como dice por aquí Hebreos, vamos a ver, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Es que cuando habla del alma es dividir la carne del espíritu, lo natural de lo espiritual. Dice, y de las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que hasta un pensamiento que no es bueno, la palabra lo puede discernir antes incluso de que usted lo mencione. O sea, es un escaneo, voy a pasar para usar un término muy popular ahora, un escaneo total de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Exactamente. Y exactamente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, como dice aquí,
por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir eso precisamente. O sea, la práctica de estar en esto, en esta doctrina de la gracia, en este conocimiento, entendiendo quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Que estamos completos, que estamos perfectos, que Cristo quitó el pecado en la cruz. Cuando nosotros en esa práctica y en ese conocimiento, y además que hacemos, ¿verdad? Porque aquí dice que ya no ocupamos leche, ¿verdad? Ya ahora somos de alimento sólido, ¿verdad? Y ese alimento sólido cada vez nos va a ir fortaleciendo más. Esas son las vitaminas que nosotros ocupamos todos los días para crecer en el conocimiento de esta verdad, de este evangelio, que nos permite poder discernir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Incluso hasta juzgar, ¿verdad? Pablo decía que el espiritual, decía que no deberíamos juzgar porque cuando juzgamos hacemos las mismas cosas y entonces si juzgamos a nosotros somos condenados. Y ahí Pablo lo que estaba refiriéndose era a la gente que no tenía ese conocimiento y que juzgaba en la carne. Porque Pablo después viene y dice, porque el espiritual todo lo juzga y nada es juzgado. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a emitir juicio sobre nadie aquí. Podemos entender que algún hermano puede andar mal en su carne, pero tampoco lo vamos a condenar. Y podemos discernir que a pesar de que ande mal en su carne, sigue siendo un espíritu perfecto y completo. Y eso se hace únicamente a través del conocimiento de este evangelio. Entonces nosotros, para poder avanzar en el conocimiento del evangelio y poder ir acercándonos cada día más a ese pleno conocimiento del que habla Pablo, necesariamente tenemos que ejercitarnos en la fe. Tenemos que crecer todos los días en la fe. Como les digo, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero aquí está revelado. ¿Sí, chico? No, disculpe, es que lo que ocurrió en el Sinaí, cuando le entregaron la ley a Moisés, fue un acto jurídico. Fue algo establecido para que se respetara. Lo que Cristo hizo en la cruz fue un acto jurídico, el cual no lo respeta la gente. Allá se respetaba lo de Moisés, pero por eso levanta la iglesia para que quitar el velo, para que puedan ver el acto jurídico que ocurrió en la cruz, que nos hizo perfectos, que nos pasó de la muerte a la vida. Entonces, por eso la iglesia manifiesta de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ¿verdad? Desde que la sujeción al pecado que hizo Adán se acabó. Es que todo cambió, ¿verdad? Por eso dice Hebreos que habiendo un cambio de ley, hubo un cambio también de sacerdocio. O sea, todo cambió. Nosotros hablamos de una ley que había sido, escrita con el dedo de Dios, pero era una ley para la carne, a una ley para el espíritu. Y el sacerdocio cambió. Ya no era el sacerdocio de allá, de los sacerdotes judíos, sino el de Dios mismo entrando en un altar hecho de mano, dice Hebreo, ¿verdad? Entonces, es que todo cambió, ¿verdad? Y ahí uno debe entender que, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia de Dios, muchos se quedaron en la justicia que se daba ya en el antiguo pacto, ¿verdad? Donde usted, de acuerdo a sus obras, así era juzgado, ¿verdad? Pero en esta no, en esta somos juzgados de acuerdo a lo que Dios hizo en la cruz. Y lo que hizo en la cruz fue justificarnos, quitarnos toda mancha, quitarnos toda culpa. Exactamente. Porque en los juicios, y lo vemos en los juicios ordinarios, ¿verdad? Que se dan en los tribunales de diferentes países del mundo, los juicios, usted no siempre sale condenado. Usted tiene un juicio y a veces sale absuelto, y a veces incluso hasta puede cobrar daños y perjuicios, ¿verdad? Y indemnizaciones. Bueno, nosotros fuimos a un juicio en la cruz donde quedamos libres de toda culpa. No debemos nada. No, más bien se nos endulzaron cosas que ni siquiera teníamos derecho. Exacto. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por eso Juan decía, Jesús decía, y el juicio es ahora, ¿verdad? Porque iba ahí ya la cruz, ahí se juzgó todo, ahí se reunió todo, ahí se consumió todo, ¿verdad? Por eso él dijo, consumado es, todo está hecho. Por eso nosotros ahora sabemos que si todo está hecho, no tenemos que hacer nada, tenemos que entrar en ese reposo. Eso es lo que tenemos que hacer, entrar en ese reposo, dándole gracias a Dios que Él hizo todo. Todo lo hizo. Todo. Lo que ningún hombre pudo hacer allá, ni Abraham,
ni los más rayados, como vimos aquí, Él lo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, esa es la justicia de Dios, es diferente a la justicia de la ley, ¿verdad? Sí. Sino que somos justificados por la obra perfecta de Cristo. Gloria a Dios, así es, amén. O sea, ahora tenemos que apropiarnos de lo que nos dio. Exactamente, exactamente. Todo es nuestro. Nos indemnizó. Exactamente. Exactamente. Y tener este conocimiento de esta gracia, ¿verdad? Es la que nos permite llevar fruto. Ahí es, ahí está, ahí es. Vamos a verlo en Efesios 3:10. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Vamos a empezar en Efesios 3:9. Y dice, y de sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al plan de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. Por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que es vuestra gloria. Para que esa sabiduría se diera a conocer, fuera sacada a la luz la dispensación de esos misterios que estaban escondidos, ¿verdad? Que a través del Evangelio nosotros vamos revelando, ¿verdad? Porque dice también la palabra que nosotros somos administradores de los misterios de Cristo, ¿verdad? O sea, de las cosas que están ocultas para muchos, dice que somos administradores de esos misterios. Perdón, Manolito, ahí en Efesios 1 dice que nos dio a conocer ese misterio. Ese misterio, exactamente. Sí, vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Y también cuando alguno compite como atleta, no es coronado, sino compite según las normas. El labrador que trabaja arduamente debe ser el primero en participar de los frutos. O sea, aquí lo que está diciendo Pablo es que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, y está refiriéndose, haciendo una comparación con un soldado, ¿verdad? Un especialista, digamos, y que no se excluye o no participa, digamos, de ninguna otra actividad, sino básicamente lo que se enlistó, que es como soldado, ¿verdad? Ahí Pablo lo que nos está diciendo es, si ustedes están en el conocimiento de este evangelio, entonces dedíquense a eso, ¿verdad? Y no se mezclen en las cosas de la vida, ¿verdad? Las cosas que más bien nos sacan de este conocimiento. Chico. Manuel, que quería, vea cómo dice esta versión. Dice, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tocó por soldado. No se embaraza. Sí, exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí Pablo nos habla, por ejemplo, en Efesios, vamos a ver, vamos a buscarlo. Efesios 4. Vamos a ver, creo que es. Efesios 4:22, sí. Dice, bueno, entiendo, dice, si en verdad oíste de Él y fuisteis enseñados en Él, porque la verdad está en Jesús, dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, que os
quitéis del viejo hombre que está corrompido según los deseos del error, y que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Y que os vistáis de nuevo hombre que fue criado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. No es solo quitarse ese traje del viejo hombre que fue enseñado en el error, ¿verdad? Sino vestirse de uno nuevo, renovando ese conocimiento, ¿verdad? Que ese conocimiento es el conocimiento del Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Que es el que Pablo enseña, y el que Pablo dice que lo que está fuera de ahí, eso es doctrina, esa sí es doctrina de demonios. Ahora decía nuestro hermano Marcos, sí es cierto, a mí me lo han dicho muchas veces, que lo que nosotros enseñamos es doctrina de demonios, ¿eh? Entonces Pablo lo que enseñaba era doctrina de demonios, ¿verdad? Porque esto es lo que está escrito en la palabra. Así es. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces, nosotros, al final, para poder mantenernos en este Evangelio y crecer en este conocimiento, no solo necesitamos ejercitarnos en la fe, ¿verdad? Y estar, como lo dice, vamos a ver, como lo dice en Juan 15, vamos a ir a Juan 15. Es un pasaje que su hermano Marcos también ha estado mencionando hace unos días, pero tiene un sentido muy importante. Juan 15, 1. Aquí está hablando el Señor Jesús y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, y el pámpano es como el brote, digamos, del árbol de la vid, que tiene el sarmiento, que tiene el tallo, que tiene la raíz, es un árbol complejo, ¿verdad? Tiene diferentes. Sí, el brote, el pámpano es lo que brota, digamos, para después dar el fruto de la vid. Es un hijo. Es como un hijo, ¿verdad? Pero es un brote, así lo define, ¿verdad? O sea, sabemos que la raíz del árbol y la vid es Cristo, ¿verdad? Y Él es el que da el crecimiento, ¿verdad? Pero lo que aquí está diciendo es que si no estamos pegados a ese árbol, no hay fruto, ¿verdad? O sea, que fuera de esto no hay nada, ¿verdad? ¿Verdad lo que dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto, ¿verdad? O sea, lo limpia, nos prepara para poder llevar más fruto, ¿verdad? O sea, nosotros nos ejercitamos en el conocimiento de esta fe, y eso nos permite irnos, como dice aquí, irlo purificando para poder llevar más fruto, ¿verdad? Dice: ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado, ¿verdad? Y sabemos que estamos limpios, ¿verdad? Porque tenemos el conocimiento, ¿verdad? Hay gente que no se siente así, ¿verdad? Porque ese conocimiento no ha llegado, ¿verdad? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. O sea, si queremos llevar fruto, tenemos que estar como el pámpano, pegados a la vid, ¿verdad? Ejercitándonos en el conocimiento de esta palabra, de este evangelio. Esa era la analogía que hacía Jesús, ¿verdad? Del pámpano y la vid, y decía: pero si ustedes no están ahí, no pueden hacer nada. O sea, en términos muy populares, estamos fritos, ¿no? Estamos fritos, no tenemos nada que hacer. Entonces, sabemos que dependemos de estar en esa vida, ¿verdad? De estar en el ejercicio constante, en el crecimiento constante. Exactamente. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Capítulo 7, verso 5. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto aquello en lo cual estábamos
atados, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. O sea, aquí estamos hablando de la única forma que podamos llevar fruto. No hay otra forma que podamos llevar fruto para Dios. Y esto es, y como lo hemos hablado muchas veces aquí, cimentados en el resucitado. Porque el Jesús histórico, el Jesús de la carne, ¿verdad? Aunque el Espíritu de Dios estaba en él vino a cumplir la ley. Él mismo dijo que no pasaría ni una jota hasta que cumpliera la ley, porque él tenía que cumplir esa ley. Porque vino como judío a cumplir con todos los preceptos de la ley, presentado en el templo, circuncidado, o sea, tenía que cumplir con todos los preceptos, cargar con todo el pecado, cargar con toda la ley, ¿verdad? Para poder destruirla en la cruz del Calvario. Por eso dice que el acta de los decretos, que no será al contrario, fue clavada en la cruz del Calvario. Así es. Porque tenía que cumplir con todos esos preceptos, ¿verdad? Entonces, para que nosotros hoy podamos llevar fruto, para que nosotros hoy podamos entender cuál es nuestra condición como hijos, ¿verdad? Como hijos, entender que bajo esa condición es como debemos andar. Así es, sí señor. Porque mientras estemos en el mundo, o en las cosas del mundo, como decíamos ahora, que mientras estamos militando en esto, no vamos a poder llevar fruto, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, ahí un poquito adelante. Romanos 12, 2. Dice, y no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable y perfecto. Vean, hermanos, en esto, y yo creo que todos lo hemos vivido, es parte de verdad de ese ejercicio constante. Cuando a veces ni siquiera nos damos cuenta y nos vamos metiendo en las cosas del mundo, ¿verdad? Y dejamos, digamos, de ejercitarnos en la fe. Cuando nos damos cuenta empezamos a tener un montón vamos a ver, agobio, preocupaciones, ¿verdad? Inquietudes, estrés, como quieran llamarlo, ¿verdad? Porque empezamos, como dice Pablo aquí, no se adapten al mundo. Empezamos a adaptarnos. Mire, cuando yo rara vez veo noticias, incluso a veces veo el resumen de las noticias, ¿verdad? Ahí pues ocupo alguna información y después cambio el canal. Cuando uno empieza a ver noticias y lo que ve es inseguridad, asaltos, crímenes, usted empieza a adaptarse a ese mundo, ¿verdad? Y usted oye a la gente que sale en la calle con miedo, como que si no dijera la palabra que tenemos millares de ángeles a nuestro alrededor, ¿verdad? Empezamos a adaptarnos a esas cosas, ¿verdad? A la economía mundial, a los precios del petróleo, ¿verdad? A la situación de desempleo, ¿verdad? Y empezamos a pensar diferente de cómo debemos pensar de acuerdo a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos mal, como decía nuestro hermano Marco, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Me ando medio fregado. No, cuando nosotros nos posicionamos en que esta palabra dice lo que yo soy, todo está bien, todo está completo, todo está perfecto. Yo no tengo miedo, o sea, porque al final entendemos que Dios tiene control de todas las cosas. Que lo que Él haga, eso está bien porque es lo que nos conviene. Pero cuando empezamos a adaptarnos al mundo, empezamos a vivir igual que los del mundo y dejamos el ejercicio del conocimiento de lo que nosotros somos y de la práctica de la fe, ¿verdad? Y empezamos a meternos en las cosas de la vida y lo terrenal, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a dejar de dar fruto, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos mal. Sí, es que Manuel, vea, usted enseña de esta forma porque es que tenemos que entender que estamos en la edad de presentar a todo hombre perfecto, que vino el tiempo de presentarlo. Y aquí lo dice, vea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Eso es lo que usted predica. Eso es, exactamente. La edad de la plenitud de Cristo. Exactamente. ¿Cómo llegamos a eso? A través del ejercicio de la palabra, del conocimiento, de esta gracia, ¿verdad? Porque es esta gracia la que
define tal y como nosotros somos en Cristo. No, sino véase atrás en el antiguo pacto. Gusano y llaga podrida, eso era lo que decían ellos que eran. Ahora en Cristo, ¿qué somos? Perfectos, santos y santos, dueños. Dice que todas las cosas del mundo se nos dio y de la piedad. Eso somos. ¿Qué nos falta? Nada. No nos falta nada, hermanos. Nada, todo Tenemos es nuestro. todo. Amén. Gloria a Dios, tenemos. Así Damos es. gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Gloria Ya a nos Dios, dio todo. así es, amén. La edad perfecta. Así es. Gloria a Dios, sí, Señor. Entonces, no debemos adaptarnos al mundo porque eso contamina este conocimiento. Vamos a ir a Mateo 15. Qué bueno, Manuel. Sí. Mateo 15, verso 18. 15, 18. Dice, pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas contaminan al hombre, porque del corazón provienen pensamientos malvados, homicidios, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. Aquí Jesús le estaba hablando básicamente de lo que contaminaba al hombre. Hay un pasaje donde creo que está atrás, donde le preguntan a Jesús y los apóstoles que por qué ellos no tienen la costumbre de lavarse las manos antes de comer varias veces, que era la tradición judía, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no, mire, eso no es lo que contamina al hombre, porque eso, los alimentos entran al cuerpo y después van a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que entra al corazón del hombre, porque es lo que sale, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. Entonces, depende de lo que nosotros nos alimentemos, de eso vamos a hablar y eso vamos a hacer. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, usted oye a un periodista deportivo o a un jugador de fútbol y se sienta con ellos en una reunión y mire, le van a hablar solo de fútbol o solo de basquetbol o solo de periodismo. O si es un abogado, posiblemente le hable solo de derecho, porque ellos se alimentan de todo eso. Y entonces, de la abundancia del corazón, de lo que entra en el corazón del hombre, es lo que usted es y de lo que usted va a hablar. Eso es cierto. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, no teman, yo vencí al mundo. Cuando usted se mete en el mundo, ahí hay aflicción. Cuando usted empieza a mezclarse en las cosas del mundo. Vamos a cerrar con el pasaje de Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 4:8. Filipo. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensáis. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hermanos, el ejercicio de la fe es precisamente renovar día a día el conocimiento de esta palabra de gracia que se nos ha sido dada. Bendecidos, hermanos, con todas. Amén, gloria al Señor. Muy bien.